Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. La conversación sobre la tecnología en las aulas y la sobreestimulación digital ha dejado de ser un debate pedagógico y familiar para convertirse en un tema de la agenda nacional. Esto frente a una iniciativa con la que la presidenta Claudia Sheinbaum busca regular el uso de dispositivos en la educación básica para proteger la salud física y mental de las infancias y adolescencias. Se ha tomado la decisión, por ejemplo, de que los teléfonos no se usen en las escuelas, de prohibir el uso de los teléfonos celulares en las escuelas. Nosotros queremos que este sea un debate, que no venga solamente una decisión por parte de la presidenta o del gobierno. Evidentemente, es algo que es indispensable hablar entre los padres y madres de familia, porque hay una parte también de participación de las familias en esto, porque se pueden regular ciertas cosas, pero hay una parte en donde tiene que haber la participación familiar para poder estar atento de las hijas y de los hijos. En pleno auge de la inteligencia artificial y donde el tiempo de atención frente a una pantalla se ha reducido solo 47 segundos, la discusión se centra en si se debe poner freno a los algoritmos que capturan la atención de las y los estudiantes para proteger su desarrollo y recuperar la convivencia física, y los riesgos de caer en un paternalismo prohibitivo que los aísle de la tecnología, genere mayor expectativa e ignore las causas estructurales de la inseguridad en línea. Ante este escenario, ¿es la prohibición del Estado la respuesta que necesitan las escuelas o estamos frente a la oportunidad de construir un pacto por la educación con corresponsabilidad entre gobierno, maestros, familias tecnológicas y los propios estudiantes? Soy María Ibarra, editora política de Expansión. Hoy es jueves 30 de julio del 2026 y de esto vamos a platicar en Política y otros datos. No tenemos todavía nada redactado. Ese es el objetivo, de al escuchar a los expertos, a las expertas y al mismo tiempo a la ciudadanía, niños y niñas pueden participar en estos foros, ver cómo ayudamos a concientizar sobre este impacto y al mismo tiempo a ver que quienes controlan las plataformas pues son quienes diseñan estos algoritmos y decidir si hacemos algún tipo de regulación. Bienvenidas y bienvenidos a Política y otros datos, este jueves con un tema que se ha puesto en la agenda nacional, aunque yo creo que en los hogares y familias y en las escuelas sobre todo, lleva mucho tiempo en la conversación, y es el uso de dispositivos electrónicos celulares por las infancias. ¿Se debe prohibir? ¿Se debe regular? ¿Qué se debe hacer con ello? Porque en las últimas semanas el gobierno federal ha anunciado la intención de mandar una reforma al Congreso para regular el uso de estos dispositivos el próximo 1 de septiembre, que arranca el periodo legislativo de sesiones en el Congreso. Y por ello hoy queremos platicar con Gabriela Delgado, directora general de A Favor de lo Mejor, una organización que ha impulsado la corresponsabilidad familiar, el uso consciente de la tecnología y de las herramientas, donde está un contrato digital, Gaby, que ya ahorita nos vas a dar los detalles. Muy bienvenida. Qué gusto que estés aquí con nosotros para platicar de este tema. Encantada, Mariel, por platicar contigo y compartir este tema entusiasmante y apasionante en el que está en el debate nacional e internacional. Por fin creo que nos pusimos en el debate, como dices tú, es un debate que nos lleva en ventaja países en donde ya ha habido restricciones, ahora lo hablamos, y que por primera vez, o más bien ya nos tardamos, se puso sobre la mesa ya a nivel federal, digamos, porque tenemos algunos estados que ya han regulado, nos hablan de 16 estados que regulan, prohíben, pero bueno, antes de entrar, digamos, como que a esto, Gaby, yo quisiera que nos hablaras un poquito de en dónde estamos parados, porque nos dan datos de ciencia en donde se nos alerta sobre estos lapsos de atención que han caído en menos de 40 segundos con cerebros jóvenes, sobreestimulados por esta dopamina, pero también al lado de eso está la urgente necesidad de recuperar una convivencia física que se ha venido perdiendo con los años y entre más avanza la tecnología digital. Gaby, platícanos dónde estamos parados. Ayúdanos a entender un poquito como contexto de esto
¿Qué han visto ustedes como organización? Y ahora vamos a hablar sobre la regulación, si prohibir o no, o qué es lo que se debe hacer. Me encanta. A ver, yo creo que estamos en un tema que sí se está hablando y a nivel mundial de un uso problemático de la tecnología, ¿no? Y yo lo dividiría en 2 puntos. La primera, y creo que el primer debate que se está haciendo, es la protección de las infancias, la adolescencia, de los niños, que el tiempo, y yo creo que hacen un énfasis en el tiempo, el uso que se hace en pantalla y los efectos que ese uso está dando principalmente a este grupo etario, ¿no? O sea, niños, adolescentes, jóvenes. Porque ya hay datos y yo hace poco me reunía con algunos investigadores, hicimos un foro y teníamos ahí a los de psiquiatría, Secretaría de Salud. Y sí estamos hablando y sí se está planteando, por eso me parece relevante y no por nada le está entrando el gobierno federal, de un problema de salud pública, ¿no? Y sobre todo en los adolescentes y jóvenes, ¿no? O sea, afortunadamente en niños todavía no hay un punto. O sea, a ver, sabemos que la penetración de Internet es alta. Hablamos ya casi de un 90% de penetración de Internet. De ese porcentaje se habla que empiezan los niños desde los 6 años. Empieza a decir un 12-13%, ¿no? Empieza su incorporación a Internet. Algunos con teléfono propio, pero otros pues porque, hola, te lo doy para que te entretengas, ¿no? Entonces, eso ya empieza a decir, pues ya la Asociación de Internet, el INEGI, todos los que están haciendo esos estudios, pues cada vez están empezando a ver que el uso de Internet se está dando en personas más pequeñas, ¿no? En niños y en jóvenes. Normalmente a partir de los 6 cuando se hace esta contabilidad y entonces es ahí donde empieza. Entonces podríamos pensar, y yo siempre he pensado que es una buena noticia que tengamos esta conectividad, tú sabes, y lo vemos en otros rubros, se está peleando porque haya más puntos de conexión, porque el 100% de México esté conectado, etc. Sin embargo, la pregunta un poco es, ¿cuánto tiempo pasamos en esa conexión? ¿Qué estamos viendo? Y por tanto, ¿por qué está ocasionando estos efectos problemáticos o nocivos en ciertos públicos, ¿no? Entonces, el problema de las infancias, yo diría, y porque ahí lo pongo, pues es que está ahí su principal fuente de entretenimiento ahora, ¿no? O sea, ya vemos que a lo mejor sí la televisión, pero entretente aquí en el dispositivo, en el no sé cuánto. De socialización, y entonces entretenimiento y socialización. Nosotros tenemos un programa educativo que más adelante te contaré, pero hace poco visitábamos algunas de las escuelas a las que estamos implementando, escuelas públicas y privadas. Y yo me sorprendía cuando les preguntaba a niños de primero de primaria, Mariel, ¿cuántos tenían teléfono propio? Tú ves a los niños el tamaño del primero de primaria y dices, oye, pues no, o sea... 6 años, ¿no? 6 añitos. 6 años, pero además son muy chiquitos. O sea, de pronto dices, tiene 6 años. Y yo te diría que un 98% tenía teléfonos en distintas zonas. Te estoy hablando del Estado de México, te estoy hablando de Tepito, o sea, donde nosotros de pronto implementamos en distintas alcaldías y hay los niños empiezan a tener teléfonos propios. Hay niños un poco más grandes que tienen más dispositivos, tienen el teléfono, la tablet y los videojuegos. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es una cosa que tiene que estar en el debate, y lo veremos más adelante. Sí, para nosotros hemos visto que se vuelven estas herramientas los principales cuidadores de las infancias, ¿no? Entonces, hay un alto porcentaje, ¿no? Los niños están ahí entretenidos, van a la escuela y por seguridad, pues a lo mejor les dan el teléfono, pero los niños, y de eso te lo puede decir cualquier director, maestro, extrañan los recreos de los niños jugando y corriendo, porque ahora efectivamente hay bolitas de los niños, todos con su teléfono. Todos hemos vivido como adultos ir a una comida, café o lo que quieras y lo incómodo que es estar de sí estoy pero no estoy, ¿no? En adultos. ¿Qué es lo que pasa si eso se vuelve la normalidad de las infancias y de los adolescentes? Esto solamente me quedo en el uso. Si nos vamos a los adolescentes y a los jóvenes, pues ahí es donde empiezan los temas más problemáticos, pues porque ahí esa socialización y esa aceptación está impactando directamente en la salud mental de muchos de ellos. Los porcentajes que se tienen, los estudios que tiene la UNAM, UNESCO incluso, pues la verdad son bastante preocupantes, ¿no? Un poco en buscar la aceptación, la comparación, ¿no? Porque yo siempre digo, no solamente está en el tiempo,
el tiempo en pantalla, o sea, a la hora de que nos fijamos cuánto tiempo estamos, pues puedes estar 6 horas en YouTube, pues a lo mejor visitando museos, aprendiendo algo o un idioma o tocando un instrumento. El tiempo en sí mismo no es un detonante, sino qué es lo que estamos haciendo. La mayoría lo busca para el entretenimiento, no para la información, para educarse. Y entonces ahí tenemos un punto importante. O sea, por un lado, sí hay efecto, y es un poco lo que tú decías, que ya nos están hablando de los especialistas, del impacto que tienen estos contenidos cortos en el cerebro de las personas. Y yo aquí me atrevería a decir de las personas. Aquí no hay distinción en edad, porque yo esta primera parte le estoy hablando de infancias y adolescencias. Pero la segunda parte tendríamos que hablar también del uso de los adultos. Y hay un grupo aquí que es el de los adultos mayores que también es preocupante, porque ellos de pronto este efecto en el cerebro nos ocasiona a todos. O sea, hace muchos años ya se hablaba del efecto Google, ¿no? Lo que Internet hace en nuestros cerebros, y Nicolas Carr decía, nos hace mucho más superficiales, ¿no? Pues porque todo lo queremos rápido, disminuye la tolerancia a la frustración. Si eso se viene estudiando desde hace 20 años, el efecto TikTok también se está empezando a estudiar. El efecto placebo, decir, quiero esta dopamina rápido, la cero tolerancia a la frustración de niños, jóvenes y hasta ancianos. Se demostró que a la hora de diseñar los algoritmos se busca justamente la adicción. Entonces hay que hablar de todo, de la parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos para cuidar a nuestros hijos, pero también hay que hablar de cómo las plataformas han generado estos esquemas de algoritmos adictivos, vamos a ponerlo así, a través de lo que le llaman el scrolling infinito. Estás tocando un tema muy importante. Digamos que ahorita la regulación que se viene, pues es en las escuelas, y ahí está la problemática, pero claro que este es un tema que nos abarca a todos. Y aquí hay una corresponsabilidad, obviamente, porque no sé hasta qué punto esta crisis, digamos, de atención que estamos teniendo en los jóvenes, en los niños, pues es un reflejo del modelo del uso que los propios adultos le damos a ellos, ¿no? A lo mejor estamos en casa pidiéndoles que no usen el celular. Cuando tú traes el celular en la mano, no te desconectas del trabajo, ¿no? No te desconectas de tu pantalla, no te desconectas del celular. Es decir, creo que esto va más allá, pero en el caso, digamos, de los jóvenes, de los niños que se están formando, hemos visto muchos datos, ¿no? Que sí afecta evidentemente el crecimiento de su corteza cerebral, pero creo que va más allá incluso, porque tenemos temas de salud física y mental. Tú ya decías, ¿no? Hay problemas de salud mental. El tema de la seguridad también es otro tema, ¿no? ¿Qué han visto ustedes en el campo, Gaby? Me hablabas ahorita que hacen grupos y que están en contacto con algunos alumnos, con algunas escuelas. ¿Qué es lo que han visto? Por ejemplo, platicábamos con algunos profesores nosotros y nos decían, bueno, a ver, es que de verdad casi el 80% de nuestros alumnos pierde mucho la concentración. O sea, no, es difícil captar ya la concentración de ellos, ¿no? El explicar, el dar una clase se vuelve... Bueno, pues si antes era difícil captar la atención de los jóvenes, aun cuando no existían las pantallas, ahorita es muchísimo más difícil porque estás compitiendo todo el tiempo por la atención. No sé si tengas datos de cómo ha crecido o cómo ha afectado esto también al propio aprendizaje. ¿Cómo están aprendiendo ahorita los jóvenes? Sí, ese dato numérico no lo tengo. Yo te diría que lo tenemos más en campo, pero efectivamente en las... a mí me sorprende, y claro que lo entiendes, ¿no? O sea, cuando dices, a ver, puede ser que el niño no tenga el teléfono ahí, ¿no? Pero su cabeza ya está acostumbrada a pensar en ideas cortas. De hecho, hace un tiempo que le hablaba, hicimos un curso para mamás de niños muy chiquitos, ¿no? O sea, hicimos, a ver, ¿por qué no pantallas antes de los 3 años? Y cómo tiene que ser el uso progresivo. Y un neurólogo nos decía, a ver, si ya vas a dejar que tu niña de 5 o 6 años vea algo, que sean contenidos largos, porque si no, ya, o sea, si solo ves reels de lo que quieres, de YouTube, de TikTok, o sea, estos contenidos cortos, lo que le estás frustrando es la tolerancia a la frustración, y entonces ya no te va a aguantar la película de Disney que todos vimos de 2 horas, o sea, ya Toy Story no te la va a aguantar porque quiere, mamá, yo quiero ver, o sea, porque claro, en 20 segundos tienes introducción, o sea, te cuento una historia completa, ¿no? Entonces, no me digas que tengo que esperar 2 horas. Si eso es en el entretenimiento, Mariel, trasladémoslo al sector educativo.
Por supuesto que si yo estoy acostumbrada de tun rápido, no me digas que un maestro necesita 45 minutos o una hora que dura la clase para explicarme algo, porque entonces la cabeza ya no tiene esta posibilidad. Y no, lo que dicen los neurólogos es muy, o sea, digamos que las neuronas van haciendo su caminito, ¿no? Y entonces pues van buscando, y cuando buscan un problema, resolver un problema, acercarse a un conocimiento, y entonces van como buscando este caminito. Lo que pasa con estos contenidos rápidos es que la respuesta es inmediata. De tal manera que dices, pues ya les ahorramos ese camino. De tal manera que dices, pues yo ya no me puedo concentrar. Pero eso nos pasa a los adultos también. Por eso, a veces hay que hacernos el ejercicio de decir, a ver, agarra el periódico, una revista impresa, agarra Expansión impresa y ábrela. Como no tiene el link para decir, la liga, el ampliar, nos cuesta mucho más trabajo, ¿no? Entonces, eso está dificultando el aprendizaje, el conocimiento, por supuesto la memoria, ¿no? O sea, que la memoria en el aprendizaje es cuestionable en ciertos sentidos, pero la apropiación del conocimiento, que es lo más importante, para decir, este dato, cómo lo proceso, cómo lo hago mío, qué es lo que... Es ahí donde está la dificultad. Y por supuesto que en la parte de enseñanza, los maestros están absolutamente frustrados para decir, ¿cómo le hago para captar su atención? Desde luego, el tema de decir que tengan teléfonos o no dentro del aula, pues se vuelve todo un dilema, ¿no? Ahora, yo me iría por ahí justamente porque me parece que el debate, y este debate que se ha abierto, es ¿qué hacemos con ello? ¿Prohibir es la solución? ¿Cómo lo regulamos? Porque hablábamos que nos decían, son 16 estados los que ya tienen de alguna forma una regulación, algunos con prohibición, otros con regulación de horario. Digamos que en algunas escuelas lo que están haciendo es de que los niños no pueden entrar con el celular, otros los tienen que dejar en modo avión, otros se dejan en una canastita al entrar al aula. ¿Cuál es lo mejor? Digamos que en lo que has estudiado, en otras experiencias, incluso en otros países que nos llevan un poco de ventaja en esto, ¿cómo le están haciendo? De verdad que aquí creo, digamos que sí tengo muchas dudas en qué podría ser lo mejor. Hay que hacer algo, pero ¿por dónde empezamos y cómo y qué hacemos? Mira, yo me atrevería a decirte que que todavía no tenemos la respuesta. A ver, Australia, que es el primero que lo lanzó, que en diciembre pasado se lanzó, y digamos que ahí fue la regulación. Este tema es tan grande que yo te diría, estas 16 iniciativas, yo conozco más de 40 iniciativas que hay solo en México. O sea, yo te diría, los últimos 2 meses ha sido un tema, o 3 meses ya. En Querétaro empezó con la ley Curi, pero de ahí otros estados, en Jalisco hace poco, Guanajuato, Aguascalientes, o sea, conozco casi 40 iniciativas. O sea, de hecho hubo un grupo federal de distintas que se juntaron y dijeron, a ver, vamos a hacerlos juntos porque ya está el tema. Y va en distintos sentidos. Por un lado está móviles o no, celulares o no en las escuelas, que ese es de un tamaño que va hacia allá, va la ley Curi. Otros dicen prohibición por edad. Otros dicen, pongamos un horario, un toque de queda, como Reino Unido lo dijo hace unas semanas. Toque de queda nocturno, ¿no? Decía. Nocturno, y entonces dentro de eso, muchas de estas están inspiradas en estas legislaciones internacionales que se han dado. Australia, Reino Unido, Francia, los que van a la cabeza, pero Indonesia y España también están haciendo lo propio. Yo te diría, ¿no? Y eso como para contestar una primera cosa. La legislación internacional apenas está haciendo sus pininos para decir qué es lo que nos funciona y no nos funciona. Hoy en día, a 6-7 meses de la legislación australiana, no tenemos los datos que nos hagan saber si esto ha sido positivo o no. ¿Qué se ha encontrado? Y esto UNESCO lo ha compartido también. Datos que dicen un porcentaje de los adolescentes australianos siguen en redes sociales, ¿no? O sea, porque han encontrado formas en las que lo brincan, consiguiendo otra VPN o no sé cuánto, pues porque además algo que todos sabemos, los chavitos van a encontrar la manera. Entonces, hay un porcentaje que sigue conectado a esas redes. Otros que nos dan datos todavía más preocupantes. Pues mira, tú me prohibiste TikTok e Instagram y tal, que tienen un panorama más o menos
¿no? Como legal o de autorregulación y regulación importante. Y entonces me abriste la puerta a que yo vaya a explorar otras redes que no tienen ni medio tema de regulación, cosa que también hay que poner en la mesa, ¿no? Entonces yo te diría estos dos. Y un porcentaje, yo diría pequeño, de gente que dice, yo ya me fui, yo estoy ahí y me la estoy pasando bien, porque ya volví a ver a mis amigos, porque él no sé cuánto. Pero esto es muy pronto, Mariel, o sea, es muy joven para que lo tengamos. Ahora, en el caso de Francia y de Reino Unido, pues falta la letra chiquita, ¿no? O sea, yo me atrevería a decir, ¿cómo vamos a bloquear, no? O sea, y yo te diría en México, de estas iniciativas, yo los meses pasados me la pasé conociendo en reuniones públicas, privadas, foros, etcétera, con muchos de estos legisladores, y yo diría, me encanta la buena intención, pero me preocupa la poca visión, ¿no? Algunos decían, pues mira, esto se va a quitar, lo vamos a lograr con los biométricos de los niños. ¿Estamos seguros que queremos que haya una base de datos de biométricos de niños? Y además que nos estamos quedando de todas estas iniciativas, pensando y contestando la pregunta inicial que nos lleva a ver este panorama, es, ¿la prohibición es el único camino? Porque lo hemos visto en otras temáticas, ¿no? O sea, yo no sé si haya otras temáticas en las que solo la prohibición nos haya ido bien, ¿no? O sea, me refiero al alcohol, a las drogas, etcétera. Entonces, aquí nos ha faltado, y que es un poco lo que nosotros hemos querido como socializar también, la parte de, corresponsabilidad, que es lo que hacemos. O sea, es un tema que está al interior de las familias, que se está volviendo, y las escuelas, que se está volviendo tan complejo que la autoridad dice, esto se vuelve un problema de salud pública y por tanto tenemos que intervenir para entonces que no se quede solamente en el ámbito privado y cuáles son las normas que tendríamos que poner. Sin embargo, también falta la corresponsabilidad. ¿Qué vamos a hacer los educadores? ¿Cuál es eso? La letra chiquita que tenemos que regular. Y por otra, que a mí me parece la más importante en este debate, tenemos que hablar de la alfabetización mediática y digital. Porque además, en la era de la inteligencia artificial, de la conectividad, tenemos que decir, a ver, ¿cómo preparamos a los niños, adolescentes, jóvenes, pero cómo nos preparamos los adultos para hacer un uso positivo, constructivo de la tecnología? Porque además me parece como una esquizofrenia un poco rara que hace un par de años, o sea, hace 5 años, apelábamos a la conectividad y hace cuánto repartíamos iPads y no, todas las escuelas con iPads, claro. Todas las escuelas y vámonos a la conectividad y ahora ya lo han dicho, Suecia se echó para atrás, ya quiere jugar, efectivamente. Pero hay que ver cuál es el uso que estamos dando y cómo podemos, o sea, que además todos los teóricos que te dicen, hablan de inteligencia artificial, lo que tenemos que socializar es cómo lo estamos usando. Lo que tenemos que enseñar a los niños, ¿cuánto tiempo pasas en pantalla? ¿Y el tiempo para qué? ¿Qué contenido estás consumiendo? Hay una actividad a la que le estás quitando tiempo, que a lo mejor es platicar con tu familia, con quién estás socializando, qué es lo que estás buscando. Entonces, por ahí, o sea, yo creo que en el tema de la alfabetización, es todo, eso es, para mí es la patita, es lo que nos falta. Hace unos meses, yo creo que octubre, noviembre, UNESCO Mundial tenía una reunión sobre este tema, alfabetización. Y a mí la directora de UNESCO Internacional le dijo una cosa que me pareció toral. En esto, cuando hablamos de las pantallas, a las empresas les estamos pidiendo que hagan lo suyo, que nos expliquen este tema del algoritmo, ¿no? Está hecho para un scroll infinito. Tienen que ayudar un poco y tener una parte de responsabilidad, las autoridades por un lado, las escuelas. El eslabón perdido en esto son los padres de familia, son las familias. Y entonces creo que ahí, o sea, no por nada, el 71% de los padres de familia, que es la estadística que dijo la presidenta en su conferencia de la semana pasada, le están pidiendo que ayude a regularlo, ¿no? Entonces dices, oye, pues claro, pero está más fácil el pensar, mira, ya va a estar en la ley, pero y luego la letra chiquita que diga... Y el tema es cómo lo aplicas. Exacto, cómo se aplica, quién le quita a quién se es responsable. Eso es lo que me parece que todavía está en la mesa y que hace falta seguir hablando. ¿Cómo generar
entornos más sanos, menos competitivos y más solidarios en nuestras escuelas y fuera de ellas. Y tal vez aquí hay un actor que tampoco está y que son las propias tecnológicas, ¿no? ¿Cuál es la corresponsabilidad de las propias empresas que están aportando todas estas tecnología, apps, el tema de inteligencia artificial, que no le hemos entrado tanto, pero que también es otro tema enorme, ¿no? Ya decías tú, hay algunas escuelas o grandes instituciones educativas a nivel mundial que están echando pasos para atrás y están diciendo, prohibido, aquí vamos a hacer como antes, hacer fichas, irte a la biblioteca, empezar a recuperar, digamos, lo que teníamos antes por todos los efectos que se sabe está causando también el uso tan sin freno de la propia inteligencia artificial. Pero bueno, ese es también otro debate que viene emparejado, claro, con esto. Pero hay otra cosa que quisiera platicar contigo y es, pues evidentemente ya sabemos de los peligros por el tiempo en pantalla, qué estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo, pero también hay otros riesgos estructurales que me parece que no se están poniendo tanto en el debate, que es los temas de seguridad digital, lo que conlleva que también los adolescentes en las infancias, donde decías tú, pues ya hay primarias a las que les preguntas a los niños primero de primaria quién tiene celular y te levantan la mano la mayoría. El tema de cómo poder mirar si estos aparatos se vuelven los cuidadores, pues evitar que estos niños, que esos adolescentes caigan en un tema de inseguridad, de reclutamiento, de trata, de ciberacoso, porque tenemos datos por ahí de la encuesta sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares del INEGI, en donde ya nos dice que pues 2.9 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años han reportado haber experimentado ciberacoso en los últimos 12 meses, ¿no? Y esto conlleva a proposiciones sexuales, contenido sexual no pedido que se les manda, víctimas de distribución sexual no consensuada, bueno, en fin, muchas cosas, hasta reclutamientos. Debemos también poner esto sobre la mesa para que a la par, yo sé que muchas de esas cosas están ya en digamos que en el ámbito penal, ya están penalizadas, pero algo está sucediendo que los niños se siguen enfrentando a esto, obviamente. Claro. Yo creo que sí tiene que estar en la mesa, y yo siempre, cuando hemos abordado estos temas, yo digo, a ver, se vuelve un abanico gigante, ¿no? O sea, porque si bien es cierto, mucho de la conversación hoy está en estos temas de salud mental, el otro polo es la seguridad. Y yo te diría que ahí, o sea, vamos desde las fake news y la desinformación, que serían temas problemáticos pero intermedios, hasta este tema de trata y de cómo ya hay todo un tema de problemáticas asociadas a la tecnología. Hace poco se presentaba también un informe dolorosísimo de cómo los niños caen o los adolescentes, los jóvenes, a través de estas plataformas. Para mí la respuesta sigue siendo la misma. O sea, y yo te diría que ahí es donde nosotros hemos comprobado que tenemos que enseñar, y por eso la prohibición no es suficiente, porque la prohibición va a ser, ya el niño no puede tener un celular, siempre va a encontrar cómo. Y lo que necesita, y de hecho nosotros se lo dijimos al gobernador. Hartos mercados negros, ¿no? Que luego son más peligrosos. O sea, exacto, lo que nos dicen los australianos, ¿no? Pues me mandaste a la Deep Web, o sea, que está peor, ¿no? O sea, dices, pues ya no puedo ir, pero voy a encontrar la forma en lo que sí esté. Además, hay unas como letras chiquitas, ¿no? O sea, a ver, ¿qué onda con los videojuegos? Y yo te diría, tenemos testimonios de niños diciendo, pues a mí me estaba jugando tal videojuego, estaba en Roblox, estaba en Minecraft, y mi amigo Superman 002 me invitó a jugar a esta sala aparte, y de esa sala aparte, y mándame tu ubicación, y ahora te pido una foto, y ahora el chat, y ahora el y de ahí la historia del terror que quieras, ¿no? Entonces, sí me parece que solamente la prohibición sin un acompañamiento educativo nos va a seguir enfrentando estos temas. La puerta va a seguir abierta. Entonces, por eso necesitamos, y cuando estas recomendaciones que se dan de pronto en temas de inteligencia artificial, se dan también para el uso de Internet. ¿Cómo ayudamos a este uso sano y seguro? ¿Cuáles son estas normas de seguridad? Y yo te diría, palitos 1 en nuestra temática es contraseñas seguras. ¿A quién le compartes la información? 2, ¿qué contenidos voy compartiendo? Pero esto va para los adultos. Hola, estoy aquí en la vacación, saqué a mi hijo de la escuela, la foto del niño, el uniforme, el logotipo, el no sé cuánto. ¿En serio?
¿no? O sea, como, claro, no, como sí, sí. adultos, a mí me parece que tampoco estamos haciendo un uso ejemplar de la tecnología. Cuando hablamos nosotros de corresponsabilidad y cuando este debate se da, cuando el 71% de los padres de familia dicen sí que se regulen, parecería que el mismo 71% debería decir, ¿y yo qué voy a hacer para que hagamos en mi familia un mejor uso de la tecnología? A mí hay un término, y ahora vuelvo a este tema de la seguridad, que me parece dolorosísimo y que hace mucho tiempo que se le llama los huérfanos digitales, ¿no? Y entonces los huérfanos digitales son los niños que tienen a sus familias, a sus padres más cuidadores, y los papás están pegados aquí todo el tiempo. Y entonces parecería que son huérfanos porque lo vemos en donde quieras, ¿no? O sea, yo de pronto, ¿cuántas veces ves? Sí, el niño queriéndole platicar a la mamá, sí, espérame, y a lo mejor está subiendo una historia o está viendo algo de WhatsApp. Pues eso lo vuelve, o sea, hay que ser muy conscientes y muy responsables de, a ver, ahorita estoy en un chat ¿no? O sea, de amigos, o ahorita estoy trabajando, pero ese uso hay que hablarlo, porque entonces ahí yo te diría, hay problemáticas de pronto, pues si en mi casa no me ponen atención y del otro lado hay quien me pone atención y me dice, qué listo, qué guapo, no sé cuánto, abres la puerta a una serie de cosas pues que se vuelven trata grupos de delincuencia y tal, que han encontrado en esta vulnerabilidad de atención, de cariño, de no habilidades socioemocionales, para que se vuelvan una presa fácil. Y una cosa que me parece muy grave y que lo decía este informe que le hacía la Interpol, UNESCO, UNICEF y CIPINA, lo daban este informe, que 1 de cada 3 niños o adolescentes que han sido víctimas de esto, solo 1 de cada 3 tiene con quién hablarlo. Es decir, no encuentra en su familia alguien, un espacio de cercanía, con quien hablarlo. Entonces, esto, Mariel, no nos lo va a dar la regulación. Ahora vamos a obligar a los papás a hablar con sus hijos, vamos a volvernos cercanos. Esa es otra de las problemáticas que no se está abordando, y a mí me encanta que lo pongas en la mesa, porque todo el tema de la seguridad, es un poco como atención y vínculo buscado en otro lado. Entonces, por eso se tiene. De nada va a servir que se prohíba o se regule en el entorno escolar si llegando a casa no hay ninguna regulación y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, creo que aquí sí es un tema en el que todos le tenemos que entrar. Yo decía, uno mismo, pensando en cómo está usando también el celular. Pero háblanos un poco, porque sé que desde A Favor de lo Mejor están haciendo o tienen varias pues acciones, y una de ellas es este contrato digital familiar. Háblanos de eso. Proponen ustedes hacer un contrato, hacer una negociación en casa y decir, a ver, ¿cómo vamos a utilizar aquí los dispositivos? Mira, no sé si a ti te pareció, pero hace unos meses cuando estaba toda la discusión de Nuevo México, de esta chava que demandó a las plataformas por el uso tal, porque la volvieron adicta, ¿no? A internet, y un poco me hicieron adicta y bueno, al final ganó y tal. A mí de las cosas cuando leía y seguía la comparecencia tanto de la mamá como de la chavita, había cosas que me estremecían y era un poco como, o sea, ¿cómo es que, digo, a ver, quién te dio el celular a los 10 años? ¿No? O sea, alguien te lo dio, alguien te pagaba el internet y estaba ahí al lado de ti, ¿no? Y entonces ahora dices, no, la culpa es del de enfrente. Porque ellos, y yo sí creo que las plataformas tienen que hacer lo suyo en cuanto a, nos tienen que transparentar qué es lo que están haciendo en esto del scroll infinito y ayudar a la desconexión, 100%. Pero del otro lado, yo, a ver, ¿dónde está esa autoridad que es quien te lo da, etcétera? Por eso nosotros decimos, a ver, pues muchas veces al adolescente, a los niños, pues quien le da el teléfono son los educadores, ¿no? O sea, es el papá, la mamá, es quien. Y entonces ahí debería haber un tema de corresponsabilidad. O sea, ¿a qué te comprometes? ¿Qué cosa? O sea, no le das un coche como diciendo, bueno, pues ahí te ves, ¿no? O sea, pues por lo menos lo vas a tener limpio, ¿no? Vas a tener el tanque lleno, vas a respetar las reglas de tránsito, o te vamos a inscribir a un equipo de fútbol, hay un tema en otros ámbitos, siempre hay un tema de corresponsabilidad. Y en esto parecería que es tierra de nadie, pero tierra de nadie porque aún las plataformas hacen lo suyo y TikTok y Meta te dicen no menores de 13 años. Y si van a hacer, acompáñalos en A, B, C.
esa letra chiquita, los usuarios no la leemos y no hacemos esa chamba. Por eso nosotros decimos, hagamos un acuerdo familiar. ¿En qué momentos sí se ve el teléfono? ¿En qué momentos no se ve el teléfono? Vamos a ver una película, vamos a ver la película. Vamos a sentarnos a la mesa, que ojalá más familias cada vez se puedan sentar a la mesa, ¿no? En la noche por lo menos, pues porque ya saben pues en la noche, pues vamos a tener 10 minutos de team back, ¿no? O sea, decir, a ver, nos vamos a ver, vamos a convivir sin mediar la tecnología, porque también es un engaño el pensar de, yo lo conozco perfecto porque estamos en WhatsApp. Tú le preguntas a un adolescente, tú le preguntas a un papá de adolescentes, ¿por qué tiene el teléfono tuyo adolescente? Para estar en contacto conmigo. Perfecto. Tú le preguntas al adolescente, ¿para qué lo quieres? Para estar en contacto con mis amigos, ¿no? O sea, ya está, ahí lo encontramos. Entonces, ¿cuáles son esas normas mínimas que hay para convivir? Pero además de eso, Mariel, acabamos de lanzar y estamos ahora para el ciclo nuevo escolar todavía. Estamos no en pruebas, digamos que estamos en prelanzamiento. Acabamos de lanzar una academia digital que se llama así, Mundo.digital, donde tiene un chatbot que pregúntale todo lo que no te atreves a preguntar. O sea, y que además ya está curado con, a ver, cómo hacer contraseñas seguras. Ya le di el teléfono al niño, cómo se lo quito, cómo mediar, cómo el no sé cuánto. Hay infografías, hay códigos para las escuelas, qué cosas tengo que tener. Pero además tiene una academia digital buenísima, donde hay gratuita. Esto es gratuito. O sea, para que la gente le entre, los maestros, los papás, a ver, ¿cómo le entramos a estos temas de ciudadanía digital, a seguridad? ¿Cómo hablar de estos temas con tus niños, o sea, con tus hijos, pero con tus alumnos, los que sean maestros? Y te va llevando, o sea, duran hora y media cada curso. Hay más de 15 temas, ¿no? O sea, hay también temas de inteligencia artificial, seguridad, pero creación de contenidos, etcétera. Porque nosotros estamos convencidos que necesitamos hablar de estos temas mucho más, número uno, y dos, que nos tenemos que capacitar. O sea, a mí una cosa que me gusta mucho en la reflexión que se está dando de inteligencia artificial, pero que cae necesariamente al uso que hacemos de Internet, es que tenemos que decir qué tanto lo uso, cómo desarmarlo, digamos, ¿no? Porque si no decimos las redes sociales, Internet, no, a ver, ¿cuál lo uso? ¿Qué estoy buscando? Y en esa honestidad personal veremos pues yo lo estoy usando porque me aburro, porque es la manera en que pongo a mi cerebro en off y entonces por eso busco los reels de gatitos, ¿no? O cómo curo mi algoritmo. Esas cosas también necesitamos aprenderlas. Esa es una oferta que nosotros tenemos. ¿Cómo curar el algoritmo? Todo mundo, infografías, etcétera, para decir, aprenda, o sea, yo estoy convencida y estamos nosotros institucionalmente, convencidos que Internet va a ser y es un aliado en la formación, en la educación de las personas. Nosotros tenemos que usarlo de manera mucho mejor, más positiva, más crítica, y para eso hay que capacitarnos. Yo estoy segura que la prohibición y solo poner esto no es el camino, si no acompañamos, si no nos ponemos en la mesa la corresponsabilidad de todos los actores y cada uno hace lo propio. Entonces tenemos un grupo de trabajo donde está Secretaría de Educación, Jóvenes, está la Secretaría de Ciencia, porque incluso relacionado con lo que ocurrió en el CCH Sur, pues tiene que ver con muchos fenómenos que se están dando. No es masivo, es particularmente en las ciudades más grandes, pero sí tenemos un grupo de trabajo para ver pues qué medidas pueden ayudar a evitar. Y una de ellas puede ser limitar el uso de los celulares en las escuelas, que se está revisando, pero otra pues tiene que ver con otras promociones, que es justamente de lo que se trata el 25 para el 25 o de México Canta, que lo que hacen pues es promover la lectura. Paco tiene, ¿cuántos dijiste ayer? 48,000. Ajá. 24,000 clubes de lectura. Yo dije que necesitamos tener muchos más y lo estamos trabajando con Secretaría de Cultura, de acercar nuevamente a la lectura y no a la ansiedad que provoca estar cambiando cada segundo una imagen en la red social, y tener la paciencia y
el encantamiento que te provoca leer. Pues, ¿qué esperar, Gaby, de este debate que se abrió formalmente, digamos, a partir de estos foros que se están lanzando por parte del gobierno federal con rumbo, pues, a hacer la legislación que se presentará el 1 de septiembre o en el próximo periodo ordinario de sesiones? ¿Qué esperar? ¿Cuál es la expectativa que tienes tú sobre esto y sobre qué es lo que está faltando? Sé que son pocos los días que llevamos con esto, pero ¿en qué tendría que estar centrándose el gobierno federal? Pues para tener una muy buena discusión y sobre todo inclusiva, en donde no se deje a nadie en ella. Hace poco yo tenía una reunión con las personas que están organizando estas mesas y justo me gustó mucho porque me decían, nos falta, ya hemos tenido unas con académicos, ¿no? La academia está muy cerca. Los académicos a nosotros, por un lado, nos dicen, necesitamos tener más datos, o sea, saber cómo está, cuál es el uso real que le estamos dando. Tenemos ya muchos efectos y se han hecho, pero necesitamos, por un lado, hacer un gran diagnóstico. No nos va a dar tiempo a hacer ese diagnóstico de aquí a septiembre. Pero lo que les decían, necesitamos escuchar a los padres de familia, a los maestros. Los docentes se han escuchado más a los de las universidades, pero no a los... La bronca está en la prepa y en la secundaria, ¿no? O sea, ahí es donde está el problemón. ¿Cómo vamos a incorporar eso? Entonces, yo creo que es muy importante y a mí yo lo celebro que esté dándose este debate, porque digamos que estamos entrando a un debate internacional y escuchando a las voces correctas, que viene desde la academia, desde lo que dicen, digamos que las pruebas científicas y no desde otro lugar. Entonces, esas pruebas me parece que son importantes, pero nos va a faltar y va a ser el primer paso. O sea, yo estoy convencida que o sea, el que digamos no va a haber celulares en las escuelas, el no sé cuánto, está muy bien. Es una práctica que muchos países están incorporando, que eso está muy bien, pero ahora, en la escuela, aun cuando no haya teléfonos o tablets, ¿qué vamos a hacer para que nuestros niños estén cuidando su cabeza, su integridad física y emocional? Nos vamos a capacitar, vamos a hacer una oleada enorme. Los padres de familia, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo nos vamos a capacitar? ¿Qué les vamos a hacer para que hagan esto? Y también, digamos que, ¿cuáles son estas instancias? Porque el problema de esto es que pues ya estamos encontrando casos importantes de adicción y cómo nuestros sistemas de salud están, bueno, no sé, teóricamente no se dice adicción, es uso problemático, porque las adicciones nunca se curan y en este caso, en principio, sí se puede revertir este efecto nocivo de la tecnología. Entonces, ahí también habrá que ver si la ley va a abarcar estos temas, digamos, de cómo van a estar nuestros sistemas de salud, etcétera, prevenidos para este tema y, por supuesto, los temas de seguridad. Yo creo que todos le tenemos que entrar haciendo primero una reflexión personal, individual y luego familiar, ¿no? O sea, cómo es este tema en mi familia, no porque nadie te vaya a venir a regular, a poner una multa, etcétera, porque eso va a ser absolutamente imposible, sino porque al final del día todos estamos viendo los efectos que hay. Ya ves que de pronto este chiste de si no conoces a alguien que haga un uso problemático de la tecnología, entonces eres tú, ¿no? Y entonces, si no lo conocemos, vamos a ser nosotros. Entonces, hagamos esta reflexión. Yo creo que se incorporen a los educadores y más académicos para ver esa evidencia que nos diga cuáles son los mejores caminos para una regulación. Digamos que habrá cosas que se tienen que regular, pero otras en las que le tenemos que entrar que no va a ser por la vía legislativa. Estoy convencida. Pues muchísimas gracias, Gaby Delgado, por ponernos pues en claro que la regulación del entorno digital no puede ser una simple medida prohibitiva y tampoco un esfuerzo aislado, ¿no? Con todo lo que hemos contado aquí, un esfuerzo aislado del gobierno, sino que todos debemos involucrarnos y más vale que ya lo hagamos porque esto nos está rebasando. Amigas y amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo manejan las pantallas en sus hogares, en las aulas? ¿Qué están haciendo? Cuéntenos. Déjenos sus comentarios en la plataforma en la que nos escuchan y si les gustó este episodio, compártanlo para que podamos llegar a más oídos. Gaby, muchísimas gracias por guiarnos en esta reflexión.
No, al contrario, Mariel, un gustazo verte y platicar contigo. Y gracias también a María Roqueñí por la coordinación de invitados, a Leo Luna por la producción de este episodio y a Mónica Alfaro, responsable de audio y video. Yo soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión. Síganos en las redes sociales de Expansión. A mí me encuentran en Instagram como Mariel Ibarra F. Nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos. Hasta la próxima. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y otros datos es un podcast de Expansión.